Nos acompaña Rosana Cueva. ¿Cómo estás, Rosana? Bienvenida. ¿Qué tal, Nicolás? Con la voz un poco así dañadita golpeada de tanta conversa y de tanta cólera también, ¿no? Caramba, sí, pues, ¿no? Lo que ha pasado con Balaquivi todavía no deja de sorprendernos e incomodarnos. Porque vamos a reconstruir rápidamente los hechos. Ustedes presentan un reportaje en abril, ¿no es cierto? 17 de abril. El 17 de abril. Este reportaje es producto de que acceden, tienen contacto con una fuente, porque evidentemente es una fuente, además... incómoda, molesta, indignada. Una fuente súper acreditada, porque te proporciona información diciéndote, mira lo que está pasando en la lucha contra el terrorismo. Es decir, se están tirando la plata. Y eso pasa, Nicolás, la semana en la que 10 peruanos mueren en el Brain. ¿Recuerdas el caso de estas personas que llevaron las ánforas del Jurado Nacional de Elecciones? Claro. 10 de abril elecciones, primera vuelta, 17 de abril salimos nosotros al aire. ¿Por qué? Porque 10 peruanos habían muerto. O sea, estaban hasta aquí por un tema de falta de inteligencia. Entonces, imagínate estando en el Brain, en una de estas bases, y que de pronto tus compañeros mueran porque simplemente alguien se está levantando los fondos de inteligencia. De inteligencia cero. Ese es el origen, ¿no es cierto?, así de la información. Gente de las propias Fuerzas Armadas que dicen acá se están levantando la plata que debería usarse precisamente para saber qué está haciendo Sendero, dónde está Sendero, para infiltrar a Sendero, para recibir información de colaboradores, y resulta que por lo que ustedes acreditan en ese reportaje, o sea, porque no solo es que... Es decir, hay una serie de gastos inflados, claro, ¿no es cierto? Pero por el otro lado hay gastos, que es lo más significativo, o lo más notable, digamos, de pago a colaboradores que en realidad no lo eran. ¿Y por qué escogieron el mes de septiembre del 2015? Porque tienen asignados estos gastos de 20.000 soles mensuales. Pero ese mes, 49.000 creo que fue el mes de septiembre del 2015. O sea, estaba más inflado que nunca. Entonces es por eso que escogen ese mes y dicen, ya basta, o sea, basta de estar levantándose la plata de esta manera. Y lo dice también uno de los que interviene en la nota, que por supuesto no quiere aparecer, no quiere dar el nombre, porque es de los que ha estado ahí, me imagino, porque se ha tenido acceso a esa documentación. Y dice eso, aquí nuestros oficiales lo que están haciendo es levantarse la plata, mientras que los peruanos siguen muriendo. Entonces, es en ese contexto en el que se saca a la luz este reportaje, que por demás hemos cuidado todas las formas periodísticas, se ha tapado, se ha cubierto, le decimos blur en televisión, a los otros nombres de los otros colaboradores. O sea, ese tipo de cosas no se ha revelado ni se ha mostrado. Y otra cosa que también dice el ministro, que ahí había informes de inteligencia, y yo te aseguro que no había ninguno. Era una rendición de cuentas y punto. No había absolutamente nada más de ningún plan. Y por último, si lo hubiera habido, cosa que no lo hay, que no lo hubo, no se sacó a la luz. No se sacó a la luz, no se mostró absolutamente nada y por lo tanto no se reveló. Claro, porque la denuncia que le ponen a ustedes, porque la primera reacción es que ustedes se reúnen con el que en ese entonces era jefe, o sea, el que en el momento que ocurren los hechos era el jefe de la zona, claro, del Braem, ¿no es cierto? El inspector general en este momento, el general Astudillo, cuando fue que se hizo esa rendición en septiembre del 2015, bueno, en el 2015, él era precisamente el jefe del Comando Braem. Y bueno, me imagino que él ya, pues como jefe máximo, le llevan los documentos y él simplemente firma. No sé si se percató o era parte de esto, pero en todo caso, él es el que va a terminar ahora investigando todo lo que ha ocurrido. Y sobre este general, lo dijo ayer también Lourdes Alcorta, han empezado a llegar denuncias de todo tipo, de distintas partes del Perú. Claro, lo absurdo es que el general Astudillo tiene que investigar la gestión del general Astudillo, o sea... Tal cual. Tal cual. Pero además de eso, o sea, Nicolás, estando en el Pentagonito, absolutamente nadie le advirtió, le dijo, le sugirió o siquiera le insinuó a Karina Noboa que esa era documentación altamente secreta. Y insisto, incluso el día de la emisión del reportaje, prensa del Ministerio de Defensa se contacta conmigo, están aquí las comunicaciones vía WhatsApp, y lo único que me piden es respecto a leer el oficio que le estaban haciendo a Contraloría respecto a estas investigaciones. En ninguna parte dicen, ojo, esos documentos son secretos. No hay una advertencia sobre la comunicación de... Así es. Ayer le preguntan eso a Calapiquí, bueno, pues ese no es mi trabajo. Entonces ahora nos achaca, entiendo que eso ha sido parte de probablemente la sesión reservada, porque él mismo ya lo ha estado filtrando a algunos medios de internet.
que se habría pues deteriorado, se habría malogrado o habríamos puesto en riesgo algunas operaciones. Bueno, él tenía que haberse preocupado por eso. Él era la persona que tenía que habernos dicho, ojo, están en riesgo algunas operaciones. No lo dijo jamás. Entonces, si ese es el ministro de Defensa que tenemos, mira, más allá de lo que ha pasado esto, de todo lo que ha pasado con nosotros, igual no está capacitado para estar en ese cargo. Ahora, le quedan 20 días, ¿no? Tú sabes que, o sea, uno de los argumentos que están usando los detractores es que los periodistas no tenemos corona y que ustedes se han violado la ley y ustedes tienen que estar sometidos a los rigores del Ministerio Público, del Poder Judicial. Completamente de acuerdo. Los periodistas no tenemos ninguna corona, nos tienen que tratar como cualquier ciudadano porque somos además un ciudadano más en este país. Pero las denuncias que nos tienen que hacer tienen que ver pues con lo que tenemos que ver con su trabajo. O sea, ¿cuántas denuncias no hemos tenido por casos de alguien que se siente pues que su prestigio se ha visto mancillado, denuncias por difamación, por injuria, calumnia? A ese tipo de denuncias por supuesto que estamos expuestos, pero no a una que te pueda llevar a la cárcel de 4 a 15 años y por un delito tan grave, tan fuerte, tan delicado como es el de revelación de secretos de Estado dentro del capítulo de traición a la patria, porque la denuncia que nosotros nos hacen llegar es tal cual, atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria, a cápite, revelación de secretos de Estado. Entonces, eso es lo que cuestionamos, y más allá de Rosana Cueva, Karina Noboa, es el tema de los obstáculos que te ponen para seguir investigando en un ministerio en el que no se puede fiscalizar ningún tipo de gasto, en un ministerio donde en los últimos años se han fortalecido todas estas normas destinadas al secretismo. Nadie puede asomar sus narices respecto a lo que son los gastos militares. Entonces, en los que yo sí creo pues que tiene que haber una mayor transparencia. O sea, no se puede hablar de dictadura y tiene los mismos métodos de las épocas de Fujimori. Mira, entiendo que Enrique Obando está en la comisión esta de transferencia del gobierno de Pedro. Y también estaba el instructor de Humala, que entiendo que ya lo retiraron. El hombre de mayor confianza, el que fue comandante general en la época de Humala, también era parte de esa comisión. De la comisión de transferencia de ahorita, de Peruanos por el Cambio, y estaba participando. O sea, al momento que tú vas a recibir precisamente la información más sensible, más delicada, pues uno de los hombres de confianza de Ollanta Humala, quien fue su instructor, quien fue ascendido de manera irregular de acuerdo a algunos medios, pues formaba parte también de esa comisión. Entiendo que lo han retirado. Ahora, pero Enrique Obando es un especialista en temas y es un tipo serio, ¿no? Y es una persona seria. Yo alguna vez lo he escuchado decir que esta discusión absurda que se arma, absurda, lo voy a explicar por qué, sobre las adquisiciones militares, está publicada entras en internet, en medios internacionales, es una información absolutamente pública en todos lados menos acá, ¿no? Y eso resulta simplemente una insensatez, ¿no? Ahora, ¿tú crees que esto tiene algo que ver con el tema de las agendas, que esto es el vuelto? Es decir, antes de irse vamos a dejarles a estos un problema. Lo que pasa es que son la sucesión de hechos, lo que te hace suponer que es así. O sea, si uno va, les consulta, les muestra, dejan que te vayas del Pentagonito con toda la información ultra, super, hiper secreta, no se dan cuenta hasta 3 semanas después. O sea, el reportaje se emite el 17 y el 10 de mayo recién se percatan de que esa información era delicada, y es ahí cuando la procuradora llama de primer momento a los representantes legales del canal y los combina, pero además de una manera groserísima, a que tenemos que entregar los documentos y se les devuelve. Pero en ese momento ya nos dijeron, van a ser denunciadas de todas maneras. Claro, y el 12, dos días después es que ocurre. Después. Y el 10 es que ustedes son notificados, y el 12 se va al Congreso, que se produce, porque ya había sido citado al Congreso. Ya había sido citado inmediatamente después de que se emite el reportaje, y viene otro más, pero que no tiene que ver con nosotros, no recuerdo bien el tema, ya lo convocan al Congreso. Pero teóricamente la convocatoria era dar explicaciones sobre el mal uso de los fondos de inteligencia, y termina convertido en una sesión donde los periodistas claro, lo hemos leído ahí a través de Exitosa, con todo lo que termina ocurriendo en esa sesión. O sea, voltean la tortilla, porque Luisa María Cuculiza, que me la encontré después de entrevistarla acá, porque hemos hecho entrevistas 2 días seguidos, primero no se acordaba y después ha pedido explícitamente disculpas. Así es. Y ha dicho que en realidad lo que ha pasado es que los envolvió con una información como que el ministro Balaquivi como que, es decir, hubieran destruido una gran operación de inteligencia que iba a destruir al grupo de los Quispe Palomino, más o menos. Sí. Y si tú leyeras el informe, entiendo que ya Karina también ha estado dando algunos alcances,
esa información, creo que un niño de 10 años se da cuenta que eso es un cuento. Todos los días, a la misma hora, todos los supuestos colaboradores, que pueden ser pues, como 15, te dicen lo mismo. Ve una columna con hombres vestidos de negro cruzando por la zona tal, la misma zona, el mismo lugar. Entonces, o aquí hay un problema, o sea, ya pues cambia y pide que te traiga alguna otra novedad. No, y pero además párate en esa zona y ya pues desarticula. Claro, porque además se supone que eso ocurrió sistemáticamente en septiembre del año pasado. En septiembre, todos los días pasaba una columna. Todos los días pasaba la misma columna por la misma zona. Y entonces le pagabas a distintos colaboradores para que te digan exactamente lo mismo. O sea, era un copiado absoluto, no tenían absolutamente nada nuevo. O sea, era una información respecto a tantísimos colaboradores. O sea, todo te conduce a pensar que ahí lo que estaban haciendo era levantarse el dinero. Y los periodistas hemos puesto el ojo en un hecho delictivo, en absoluto en un tema de seguridad del Estado. Y eso es lo que, por supuesto, termina irritándonos, porque mientras nosotros estamos preocupados porque no sigan muriendo más peruanos en esa zona, para que esos fondos se usen de una manera eficiente y finalmente podamos acabar con todos esos narcoterroristas, porque de terrorismo ya no queda nada, tampoco son más narcos, aquí te estén enjuiciando y te quieren llevar a un proceso por traición a la patria. Pero en realidad lo que debería ocurrir es lo contrario, es decir, a partir del reportaje de Panorama, lo que tendría que estar ocurriendo en este momento es una investigación sobre el uso de los fondos de inteligencia, ¿no?, para la lucha contra el terrorismo. Y las irregularidades. ¿Y quiénes son los responsables de estos malos manejos? Porque mira, portada del diario El Comercio hoy, no están dando ninguna información. Y ese es un tema que también nosotros hemos venido comentando, ¿no es cierto? Porque es cierto que a la Policía Anticorrupción no le han estado dando ningún tipo de información. Y parte del decomiso, que además ahora ya a la distancia nos damos cuenta que tampoco ha sido regular. Exitosa. Porque si era un documento que iba a servir para una investigación fiscal y una, digamos, de corrupción, la procuradora lo decomisa, y lo decomisa ella. Devuelvan inmediatamente los documentos, que va todo el escándalo que arma, ¿no? Así casi histérica. Entonces se le devuelven los documentos, y ahora ¿con qué documentación van a hacer las investigaciones? O sea, el mismo inspector general que tiene que investigarse de la época que fue jefe del comandante del BRAIN, se va a investigar con una documentación que solo la tienen ellos y nadie más. O sea, ¿qué nos garantiza que no la van a estar modificando? ¿Qué nos garantiza? O sea, eso ya ha sido, pues como te dicen, viciado. Y ahora, cuando la Policía Anticorrupción está solicitando esos documentos, nadie los tiene. Ahora, y no se los dan, porque se los niega. Acá hay un asunto que yo creo que es bien importante, que es decir, ¿cómo le das garantía a la gente que les dio acceso a ustedes a esta información de que puedan tener la posibilidad de ir ante las autoridades y contar lo que está pasando? Porque además esto yo creo que es la punta del iceberg, Rosana. Hay una pregunta que yo me hago hace tiempo. ¿Cómo es posible que Quispe Palomino siga actuando? ¿Cómo es posible que el BRAEM se haya convertido no solo en la principal productora de hoja de coca, sino en el más grande laboratorio de clorhidrato de cocaína del mundo? ¿Y eso qué significa? Que están entrando insumos, ¿no es cierto? Que está saliendo el clorhidrato elaborado y que no solamente despegan avionetas, sino que hay un movimiento por tierra. Entonces, ¿cómo es posible si esto es una zona? Ha estado acá Nelson Palomino diciendo que para moverte de un pueblo a otro fácil te paran 2 veces en los controles. Entonces, ¿cómo en una zona bajo control está ocurriendo lo que está ocurriendo? La única explicación es que alguien está permitiendo que esto suceda. Que hay corrupción. Que hay corrupción y que ahí pues simplemente lo que está primando o lo que está en todo caso gobernando no es la ley, sino ahí lo que está gobernando probablemente son este tipo de sobornos, este tipo de pagos, ¿no es cierto?, que probablemente tenga que ver. O sea, ya hemos visto casos de un capitán, un oficial, incluso de la policía, que ha sido pues encontrado dando información, ¿no es cierto? O sea, salió en varios diarios, y el número de avionetas que salen diariamente, o sea, cuando uno ya pues los divide, 7 vuelos al día. 7 vuelos y nadie se da cuenta. Y estamos, o sea, nosotros hablando, hemos estamos estado en hablando. esa zona, o sea, yo recuerdo, tú has estado pues infinidad de veces en esas zonas también, y pues uno escuchas el vuelo, el tocotoco, ¿te acuerdas de hace 800 años era el tocotoco? Ahora yo no sé cómo lo llamarán, pero porque inmediatamente escuchas toc, 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 toc. ¿Cómo no vas a escuchar? ¿Cómo has crecido, Cueva? ¿Cómo has crecido, Cueva? Me haces acordar de esas épocas. Y digo, ¿cómo has crecido? Eres grande ya. No, nada, imagínate. Vamos a recibir llamadas del público. Estamos en el 251-9422, 467-4499.
Queremos escuchar lo que tengan que decir nuestros oyentes. Muy buenos días, adelante. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Adelante, lo escuchamos. Nicolás, mire, ante todo, felicitaciones a la señora Rosana Cueva, porque ha destapado algo que viene sucediendo hace muchos años, porque esto no es de ahora, pues. Estos, los militares, los policías, no solamente en el Guayaga, también es en las ciudades, ¿no?, donde están los presupuestos para inteligencia, se lo tiran, pues, ese es el término, se lo tiran. Por eso es que no se derrota ni al terrorismo ni a la delincuencia. ¿Por qué Montesinos derrota la subversión, o sea, al terrorismo? Porque Montesinos sí invirtió, dio dinero bastante al servicio de inteligencia, entonces han trabajado. En este caso ahora no, se lo tiran, o sea, se lo tiran el dinero, los jefes que son asignados se lo tiran y no les dan. Y los pobres inteligentes, o sea, los pobres policías, agentes de inteligencia del ejército, ¿qué hacen? Se mueren las uñas y no llevan información, copias, y para sustentar eso, a veces ponen pues cualquier cosa. Ahora no, pero no le atribuya a Montesinos méritos ajenos tampoco, porque ahí que le cuente la historia. Se levantaron unos fondos de inteligencia. Benedicto Jiménez, que está lamentablemente en una mala situación ahora, y que es un tema del que habría que hablar en algún momento. El propio Quetín Vidal pueden contar historias de cómo era realmente el asunto y las dificultades que pasaron para enfrentar, ¿no?, la lucha contra el terrorismo. Tenemos más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor. No te olvides del general Marco Miyashiro, Nicolás. No, sí, de Roxana, mi solidaridad para con usted. Muchísimas gracias. Lamentablemente, bueno, aquí lo que estamos viendo es, y sabemos todos, bueno, el país entero, quién es la que mueve, o sea, el Titerelandia, ¿no? Lamentablemente usted hizo no decir también, lamentablemente, no, para bien hizo también el destape esto de lo de las agendas, y lamentablemente veo por parte a nivel general, o sea, de todo el país, cómo es que nos está dejando esta señora a nivel internacional, toda vez que cuando vemos incluso que en la foto que ustedes sacaron, cuando hubo lo de la delimitación del mar, o sea, cómo es que toda esta gente, y lo escuchamos en una oportunidad al ex ministro de Defensa, actual premier, lamentablemente dándole, o sea, prácticamente, o sea, dándole loas a la señora para que ella sea la que dé la conformidad con respecto. Ahora no es solamente eso, ¿no?, como bien hacen mención, lamentablemente todas estas cosas se están dando a raíz de que toda la gente que denuncia o hace algo contra ella, lamentablemente están siendo, como vemos en el caso del fiscal, del juez, hasta de los grafotécnicos que se han metido con ella, o sea, todos están denunciados. Lamentablemente es una mafia tan grande de estos izquierdistas que no se va a detener esto, salvo que todos y hasta adelante, o sea, ya dejémonos de cosas, sea quien sea, continuamos con la denuncia. Muchas gracias. Muchas gracias por llamar. Vamos a recibir un par de llamadas más, Rosana, y regresamos a conversar contigo al estudio. Sí, buenos días, adelante, por favor. Muy buenos días. Sí, lo escuchamos, días, adelante. Sí, muy buenos días, Rosana, Nicolás, muy buenos días. La solidaridad con Roxana, soy Oscar Rodríguez, estoy llamando desde Huancayo, y bueno, ayer hubo una vigilia de solidaridad con Rosana, y creo que eso es para fortalecer por el gran trabajo que está desarrollando. Solamente para hacer una precisión, nos han metido un cuentazo, como siempre nos meten los cuentos, como el rescate de los pioneritos. ¿Recuerdan ustedes? Incluso los presentaron a los niños y luego se descubrió que estos niños eran inclusive beneficiarios del PBL cuando los trajeron de Santo Domingo. Este tema del atentado días antes de la primera vuelta también ha sido otro cuentazo, y eso nos gustaría que se precise. La OMPE ha deslindado de que ellos hayan estado llevando material, porque ellos habían llevado un día antes el material electoral a la zona donde ocurrió este siniestro. Parece que los del ejército, porque habían contratado camionetas a civiles, mueren 2 civiles y 9 militares. Como que no ha quedado también del todo claro. Sí, lamentablemente hemos perdido la calidad de la comunicación. Tenemos una llamada más, podemos tener, señora Magariño, una llamada más del público. Ella es la que manda, la señora Gisela Magariño. Sí, buenos días, adelante, escuchamos. Señor Lucar, ¿cómo está? Buenos días a todos sus radioyentes. Mire, yo vivo en Pichari, el corazón del BRAE hoy por hoy. Se puede ver pues en Pichari toda la grandiosa vida que se llevan los militares a costa del pueblo. Nosotros podemos ver cómo para comprar un tubo de agua salen 3 camionetas con militares armados, todo para comprar un tubo de agua.
Nadie sabe cómo se manejan las cosas dentro de los cuarteles. Sin embargo, podemos ver cómo salen a las calles intimidando a la gente, pero no hemos visto ningún acto terrorista en Pichari o en las ciudades del BRAE. Esto se debe investigar muchísimo más. Felicitarla a la señora Cueva y a todo su equipo por haber destapado un poquito de lo que está sucediendo en el BRAE, y solicitarles pues a toda la prensa a que se apersonen al BRAE, a que vean cómo estamos viviendo y cómo se dan la gran vida a los militares y toda la gente con el dinero que se está poniendo para contrarrestar el narcotráfico y el terrorismo. Y con lo que dice la señora Cueva, salen muchos vuelos del BRAE. Bueno, salen de los cuarteles, señores. Quisiéramos que lo investiguen eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Está saliendo la publicidad sobre el famoso radar, ¿no? Sí, pero faltaba ¿cuándo? protocolo. ¿Cuándo? Sí, se aprobó la ley. Ya se acaba el gobierno. Pero es increíble porque por ahí comienzas, ¿no? Por ahí comienzas. Desde ahí, en que demórate en hacer el protocolo para sacar un poco más. Pero mira qué importante y que es las llamadas que se reciben desde el interior del país, porque es ahí donde todo el mundo sabe. Pues yo vengo de provincia, ¿no? Entonces, como siempre dicen, pueblo chico, por más que hayan crecido y se hayan desarrollado, por supuesto, uno sabe exactamente lo que está pasando y qué es verdad y qué no lo es, ¿no? Como nos decía radioescucha de Pichari. Ellos saben muy bien que todo lo que se ha dicho es verdad y que además es solamente la puntita del iceberg y que solamente es una cosa chiquita. ¿Por qué? Porque todo lo otro no lo podemos probar. O sea, todos sabemos que ese tipo de cosas ocurren. El tema es poder probarlo. Entonces, esto se podía probar, se tenía los testimonios de los supuestos colaboradores y por eso es que sale a la luz. Y también porque es dificilísimo ahora acceder a cualquier documento porque simplemente le ponen el sello de secreto y con eso los militares te dicen no investigues, no te acerques, no te asomes. Y eso es lo que precisamente creo tenemos que combatir y ver, ¿no? O sea, como te decía, esto no es un tema pues de Rosana Cueva, Karina Noboa, es un tema del ejercicio periodístico hasta dónde podemos llegar. Tenemos más llamadas en la línea, es posible, ¿no es cierto? Está un poquito retrasado Juan Carlos Tafuro, o sea que vamos a aprovechar el pánico para robar unos minutos. Sí, buenos días, escuchamos, adelante. Sí, buenos días, señor Lucas, buenos días, señorita Rosana, con todo respeto, señores periodistas, que ustedes son en realidad nombrados por Dios, porque Dios pone de toda profesión en la tierra. Ustedes son nombrados por Dios para ser periodistas, para el pueblo. Pero yo digo una cosa, señor, disculpe con todo respeto, yo soy un analista espiritual para todo el mundo, no solamente para el Perú. Yo voy a hacer justicia para todos, los que tienen y los que no la tienen. Así que, como periodista, la señorita Rosana está en su ley, está en su derecho. No hay ningún problema. Que pida Dios libertad en sus problemas y Dios le va a ayudar, porque Dios le agrada la justicia. Al que es injusto, Dios sabrá a dónde lo va a mandar. Pero que ella tenga paciencia y verá que va a salir en libertad, que no se preocupe. Ya. Que Dios lo bendiga a todos ustedes periodistas. Muchas gracias. Y hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Tú eres una persona creyente, ¿no, Rosana? Sí, digamos, no es que vaya todos los domingos a misa, lamentablemente, pero sí creo en Dios, por supuesto. Imagínate, si no, ¿cómo estaríamos? Tenemos más llamadas del público en la línea. Adelante, buenos días, escuchamos. Aló, buenos días. Sí, adelante, por favor. Sí, buenos días. Mire, ven, el 50% del periodismo es el que realmente trabaja periodismo. Y el otro 50% que dicen que son periodistas solamente se dedican al chisme, a la difamación sin pruebas, porque la ética periodística es hablar con veracidad, con pruebas. Una vez que están las pruebas en las manos, recién un periodista puede difundirlo. Pero ya se están pasando de la raya, yo creo, los periodistas. Mire, todo este gobierno de los 5 años solamente se han dedicado a la señora Lavín y al señor Humala. El APRA y el fujimorismo. Y la señora Cueva en ningún momento, en ningún periodo, en ningún programa de ella, ni el tuyo, ¿cómo se llama? De Canal 2, tampoco nunca han tocado todas las irregularidades, todas las ladronerías del fujimorismo y del APRA. Eso no lo tocan, porque ustedes están pagados por el fujimorismo. Eso lo sabe todo el mundo.
¿Cómo es posible que la señora Keiko se ha pasado 5 años gastando tanto dinero? La señora Fujimori se ha pasado 5 años gastando millones de millones, y en esta peor todavía, no, a la señora no la tocan. Eso es extraño. Gracias. Bueno, solamente para señalar en ese sentido que a mí me apena cuando a veces no terminan de ver bien el programa, ¿no? O sea, si la señora realmente pues se diera un trabajito de vernos de vez en cuando, ¿no? Entonces se daría cuenta que por lo menos 4 o 5 congresistas fujimoristas han sido denunciados en Panorama, o sea, 4 o 5 mínimo, o sea, imagínate la cantidad. Y luego también, o sea, durante 2-3 semanas estuvimos viendo todo el tema justamente del financiamiento del fujimorismo, o sea, todas estas rendiciones de cuentas que estaban pues de lo más extrañas, con estas rifas y con estas comiditas y cócteles, ¿no? O sea que tampoco, ¿no? Ahora, uno tiene que fiscalizar al poder. Entonces, en ese tipo de cosas yo sí creo que tú también lo tienes clarísimo y vemos, o sea, al que le pones el ojo es al poder. Qué fácil es cuando ya se fueron y estás ensañándote, ¿no? Pues hay que fiscalizar al que esté de turno. Que es lo más difícil, ¿no? Que es lo más difícil. Porque pagas las consecuencias por lo general, como lo que está pasando tú ahora. Yo te agradezco muchísimo, Rosana, por haber estado con nosotros esta mañana, ¿no? Muy gentil, me ha encantado reencontrarte. Yo aprendí a hacer televisión aquí con Nicolás Lúcara. Estamos en la radio, pero bacán. Nos estamos reencontrando. Así es. ¿Ah? Y ahí te queda el espacio, Cuevita. Rómpela. Nada, es un gusto, Nicolás. Muchas gracias de verdad por estar acá y me da gusto. O sea, yo he trabajado con muchísima gente y hemos compartido espacios que yo creo que han sido profesionalmente enriquecedores. Y a mí me pasa una cosa bien loca, yo disfruto con el éxito ajeno, ¿sabes? Cuando te veo triunfar, disfruto así, me da gusto. ¡Qué bien le va a la Cueva, caracho! Me gusta, de verdad que lo disfruto. Sí. Y te vamos a extrañar. Y voy a extrañar más, creo. Pero en fin, espero que sea poco tiempo. Ojalá. Muchas gracias, Rosana, por estar con nosotros y mucha suerte. Ok, muchísimas gracias. Y mucha suerte. Y estoy seguro que esta absurda denuncia va a terminar donde merece, que es en el archivo, por no decir una cosa más gruesa. Conmigo será hasta mañana. Yo los dejo con Juan Carlos Tafur.